Queridos amigos del ADN de la historia, querida Isabel Revuelta. Hola, ¿cómo estás? Querido Alejandro Rosas. Querido Benito. ¿Dónde creen que estamos? ¿Qué se imaginan? Pues sí, en la ex residencia oficial de Los Pinos, hoy Centro Cultural Los Pinos, en la Casa Miguel Alemán, coronada por este curiosísimo zompantli, que no quiero hacer metáforas al respecto, pero bueno. Y vamos a hablar el día de hoy sobre residencias oficiales, esos lugares en donde el poder se concentró durante los siglos en nuestro país y en nuestra ciudad, por supuesto. Y claro, y en esta ciudad estamos por cumplir 700 años de un gobierno establecido en un sitio, porque si volteamos a nuestro centro histórico y hacemos alusión a ese México prehispánico, a ese México Tenochtitlan, uno de los mayores gobernantes más con el poder central, etcétera, uno de los tlatoanis más poderosos que fue Moctezuma Xocoyotzin, tenía justamente sus casas, la casa de gobierno, donde tras la conquista Hernán Cortés habría de fundar ese palacio para el emblema del poder. Es el mismo sitio, son otras casas, pero son las mismas piedras. De hecho, esta ciudad nuestra, que es arqueológica y que tiene todas esas niveles, esas capas, podemos encontrar debajo del Palacio Nacional esas ruinas del palacio de las casas de Moctezuma Xocoyotzin. Oye, pero antes de iniciar, a mí me gustaría agradecerle a la Secretaría de Cultura, a la secretaria Alejandra Frausto, por permitirnos grabar aquí el ADN de la historia, porque además tiene un proyecto ya prácticamente desde hace 6 años que es recuperación, un proyecto, es el proyecto Chapultepec, Cultura y Naturaleza, que reúne muchas cosas que, fíjate, yo no conocía hasta en los últimos meses. Viene el cablebús línea 3, que te va a unir prácticamente todo Chapultepec. Está la calzada flotante, que reúne también unos puntos, se puede venir a caminar. Tiene la parte, viene una nueva, van a inaugurar próximamente una cineteca aquí en Chapultepec también. Y desde luego ya se puede visitar lo que fue la residencia oficial de Los Pinos. Yo nunca había estado tan cerca, por ejemplo, de Molino del Rey, porque era el cuartel del Estado Mayor Presidencial, hoy es el Museo del Maíz. Y entonces realmente yo creo que cada 100 años aproximadamente Chapultepec recibe una restauración, una remodelación distinta, y creo que ese es el proyecto que ahora están, lo han ido inaugurando por partes, pero ahora en agosto me parece que es la inauguración ya propiamente de lo que resta del proyecto, y pues creo que les ha quedado muy bien. A mí me parece muy bien que las residencias oficiales se conviertan en centros culturales. Creo que hay todo un demasiado oropel y demasiada boato alrededor de las casas presidenciales, no solo en México, sino en el mundo entero. Podemos pensar en la Casa Rosada Argentina o en el Palacio Miraflores, los Inválidos en París, etcétera. Que se convierta en un centro cultural me parece muy bien, y que la gente pueda entrar y pasar por aquí y vivir la historia que se vivió aquí, porque aquí se tomaron decisiones importantísimas en la historia de nuestro país, alrededor de estos jardines y de estas casas, de las cuales ya hablaremos, porque son 5 casas principales. Sí, es un complejo. Además, ahorita que decías, Alex, Chapultepec siempre ha sido, incluso para ese tlatoani, era un lugar para venir a relajarse. El bosque de Chapultepec siempre ha estado vinculado con ese poder. Más que relajarse, sagrado. O sea, claro. Nada de, voy a irme a las aguas termales porque me duele la espalda. Pero escucha. Sí, los baños. Exactamente, claro, pero por era eso. un asunto, y acuérdate que está el Sincalco, Y su color. donde entras al inframundo. Yo sé, pero acuérdate que este tema de la teocracia era también para buscar ese bienestar. Moctezuma además era el hombre más supersticioso y más relajador, hacía esos rituales aquí en Chapultepec. Pero bueno, a lo que quiero ir, que decías, Benito, este complejo tiene muchísima historia, porque incluso a principios, mediados del siglo XVI, se establece por primera vez en este lugar un molino, el Molino del Rey, así como está el Camino Real y están ciertas construcciones que eran propiedad de esa corona. El primer molino que se establece en la ciudad, pues es el del Molino del Rey, y se procesaba, había una muela, la muela ya se perdió, pero no nada más trigo, sino también maíz. Para los españoles era muy importante que además de ese maíz ellos tuvieran
su dieta básica, que era el trigo. Y así empieza la historia de este lugar. Estuvo muchísimo tiempo ese molino, después es adquirido por una persona privada y a principios, más bien finales del 19, este lugar, el dueño era la familia Martínez del Río. Era una gran hacienda que le decían La Hormiga porque era de las propiedades más chiquitas. Incluso los Rincón Gallardo llegaron a ser dueños también de esa propiedad. Pero hablando de las casas, si quieren hablemos de la primera, que fue justamente esa casa que se manda a construir a finales del 19, Martínez del Río, y era una especie de chalet inglés. En ese chalet se casará Dolores del Río con uno de sus hijos. A ver, vamos por partes para tiene tanta historia. Para no confundir. Sí. Realmente no hay ninguna ley donde haya o quede establecido que debe haber una residencia oficial, sobre todo ya en esta época, para el presidente o la presidenta de la Residencia República. oficial es donde vive el presidente. Sí, Claro. pero no hay leyes de que a fuerza debe haber una construcción con estas características, no. Entonces, a lo largo de la historia hay tres que fueron muy claras para los hombres que detentaron el poder. Desde luego, el palacio que fue de Moctezuma, que era de Moctezuma y nada más sirvió para él antes de la llegada de los españoles y durante la conquista. Luego lo adquiere, el palacio lo adquiere la Real Audiencia, es 1562, si no mal recuerdo, se lo compran a los descendientes de Cortés y a partir de ese año, del 62, del siglo XVI, es cuando empiezan a habitar los virreyes. Y sí, todos los virreyes habitaron en lo que hoy conocemos como el Palacio Nacional. Vivían además en el segundo piso, porque abajo todo lo que conocemos como la planta baja del palacio eran accesorias. Y se inundaba constantemente. Horrendo. Se inundaba, había bodegas, ahí la podías seguir, comprar vino. Y es curioso porque pues, el virrey vivía en la parte superior del segundo piso. Sí, de hecho no era ese palacio como otros palacios reales, no tenía, digamos, ese lujo que tuvieron otros. Fue poco a poco que se va construyendo nuestro Palacio Nacional. El tercer piso es del siglo XX. Y lo que dices, Alejandro, de que, por ejemplo, en 1629 la gran inundación era un lodazal. De hecho, era un lugar bastante insalubre. El Palacio Nacional hubo épocas que no fue nada elegante y, sin embargo, siempre ha representado nuestra historia, nuestro poder, cómo ha estado el poder representado en México ahí. El poder es bastante insalubre. Sí. Hay una leyenda urbana ¿Que te la cuentan en palacio? que a mí me la contó un profesor de historia, que dicen que uno de los arquitectos que hizo Palacio Nacional confundió los planos. ¿Conoces esa historia? Y que se supone que el Palacio Nacional de México iba a ser originalmente una cárcel en Brasil. En Perú. En una cárcel en el en Perú. virreinato. Y que en Perú está el verdadero Palacio Nacional. ¿Sabes algo de eso? Tal cual lo contaste como leyenda. Sí, bueno, como leyenda. Según casi tengo, igual investigando y eso, que no, es simplemente se dice, ¿no? Como aquel que dicen que tanta gente visitó el cadáver de Juárez expuesto el 18 de julio de 1872, cuando murió, que tuvieron que apuntalar el Salón Embajadores para que no se viniera abajo, lo cual me parece un exceso porque ni el peor temblor ha causado grandes daños en Palacio, ni el Virreinal, ni en el Palacio Nacional, pero son cosas curiosas que se van sumando a la historia de estos inmuebles, ¿no? Exacto, y justo, bueno, una historia también interesante, bueno, no nada más el golpe que da Gabriel del Yermo en 1808 al virrey, al último virrey, bueno, de los últimos virreyes. Ese lugar también tenía cárceles, tenía oficinas, vivía el virrey, tenía la Cámara de Diputados ya después, cuando el México independiente, pero llega una Carlota esperando encontrarse en 1864, un país que le van y le venden como wow, la cosa más increíble, y cuando llega a Palacio Nacional y se da cuenta que está todo lleno de chinches, de piojos, de ratas, no puede ni dormir ahí. Ella duerme, creo que en la mesa de billar. Sí. No, es Maximiliano. Ella sentada, Maximiliano en la mesa de billar. Entonces manda a hacer reformas y no parece creíble que lo primero que manda a hacer es una escalinata. Esa maravillosa escalinata que ahora forma parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque Diego Rivera pinta los murales de los más bonitos que hay en ese Palacio Nacional, que es de todos, es parte de esa historia. Yo recuerdo ir con mi hijo a desayunar a los azulejos y luego irnos a ver esos murales de Palacio Nacional. Creo que todas las casas de gobierno del mundo deberían tener esa vocación de la Galería Nacional. Claro, pero ojo,
el Palacio Nacional nunca fue residencia de los presidentes de México. Ahí sí habían vivido los virreyes, pero prácticamente todos los presidentes del siglo XIX, con unas excepciones, vivían en sus domicilios particulares. Pero el que sí fue residencia oficial fue el Castillo de Chapultepec. Ah, claro, sí. Pero también por Díaz sí vivió en Palacio. Porfirio Díaz vivió en Palacio Nacional y en el Castillo de Chapultepec. Pero solo vivió el primer gobierno, porque se estaba haciendo su casa, que estaba en la calle de Cadena, y que después de cuando regresa al poder en 1884, es cuando ya él vive en la calle de Cadena, hoy Venustiano Carranza, y el palacio nada más se utilizó para cuestiones de gobierno, porque además durante prácticamente todo el siglo XIX allí estaban los tres poderes. El Congreso, cuando había Cámara de Diputados y Senadores, a veces desapareció el Senado por ley, la Suprema Corte de Justicia también estaba ahí y el Poder Ejecutivo. Entonces no era un lugar propicio para vivir. Sin embargo, ¿quién es el primer presidente que vive ahí o decide vivir? Juárez, a la muerte de Carmelita. Y después de Juárez solo van a vivir ahí Manuel González, Sí, Porfirio Díaz. muy poco tiempo, ¿Y ya? Sí, y ya. Sí. y Hasta ya. ahora que López Obrador decidió volverlo a habilitar como su residencia oficial o como su lugar para vivir, pero realmente el palacio siempre sirvió simplemente Como oficinas por administrativas. oficinas exactamente de la política. Exacto. Recepción de embajadores, presentación de cartas credenciales, desde luego las ceremonias importantes protocolarias, la noche del grito, pero nadie lo había utilizado propiamente como una residencia para vivir. Oye, una anécdota rapidísima, incluso Miguel Miramón, el presidente más joven de México, cuando se casa con Concepción, Concepción se siente muy pudorosa de decir, la recepción no quiero que sea en Palacio Nacional. Oye, pero es que no, yo quiero que sea en mi casa privada. Tenían ese pudor, digámoslo así, porque el emblema del palacio y el poder que representaba era muy importante. Por cierto, rápido, el único presidente que no vivió en Los Pinos, también por esa sensación y ese pudor, López Mateos nunca dejó su casa de San Jerónimo. No habita Los Pinos. Fíjate, curioso, una curiosidad. No, me quedé pensando en Cortés y en Coyoacán, Ajá. que sin duda también fue residencia oficial, por llamarlo de alguna u otra manera. Claro. Si empiezas a expurgar por aquí, por ejemplo, Carranza vivía en Río Lerma número 35, donde ya hicimos algún programa que ahora es la Casa Museo Carranza. Por ejemplo, Iturbide, lo que se llama el Palacio de Iturbide, que era una casa prestada por un amigo cuando lo declara el pueblo el emperador. La de Avenida Francisco y Madero era de un amigo. Hoy se le conoce como el Palacio de Iturbide, pero tampoco era una vivienda de alguien muy rico. Sí, ¿no? Por supuesto. Y así puedes ir viendo, ahorita que decías, por ejemplo, Cortés en Cuernavaca o Cortés en Coyoacán. Exacto. El poder fue viendo a diferentes edificios, pero claro, los tres edificios que han concentrado en México, digamos, las residencias presidenciales son Palacio Nacional, que ya hemos hablado, y luego Chapultepec. El castillo de Chapultepec también tiene una historia maravillosa, entrañable, es parte de todos nosotros. ¿Quién no tiene una historia en el castillo? Lo hemos hablado ya en otros programas, pero también habla de esta manera de la investidura. Fíjense, repúblicas como la francesa, hija de la Ilustración, de la igualdad, de la democracia, los Estados Unidos tienen sendas casas para el Poder Ejecutivo. Es impresionante. Y no hablo nada más de lo lujoso, sino de lo emblemático. Están llenos de cuadros. Está el Smithsonian en Washington. Es un museo lleno de historia, cómo se vestían las primeras damas, la colección de arte. Bueno, tampoco creo que debamos rasgarnos las vestiduras pensando que la investidura del presidente debe de ser, no, yo creo que debe de dar sin ser de una riqueza, digamos, absoluta, lejos de lo que es nuestra república, pero creo que sí tiene un nivel y me parece que es importante. Todas las repúblicas del mundo lo tienen, y sobre todo en arte. Vamos a un corte y no se vayan, que seguiremos hablando de la residencia oficial de Los Pinos y de todos esos lugares que concentraron el poder en la Ciudad de México. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Y estamos de regreso aquí en la Casa Miguel Alemán del Centro Cultural Los Pinos. Vean este enorme y maravilloso zompantli que está detrás nuestro, que yo no sé quién lo mandó a hacer, supongo que Miguel Alemán, pero yo es creo actual. que ¿es posterior? Es reciente, sí. Sí. Pues me gusta. Ahora, Sí, si porque ustedes conocen o han venido al Centro Cultural, si no vengan, porque realmente te das cuenta de la grandilocuencia y todo lo que pensaba Alemán de sí mismo, porque cada presidente que llegaba a Los Pinos podía construir su propia casa. Acuérdate de las cabañas de Fox, por ahí está la original que era donde vivía Cárdenas, pero esa era la magna, o sea, es la más grande de todo el complejo. Y ahí te das cuenta, era el México moderno, industrializado, el que estaba vendiendo la modernidad, Miguel Alemán, y dijo, pues voy a gastar un poquito mucho. sí, claro, porque además este lugar estuvo, primero cuando llega Miguel Alemán y ve la casa de Cárdenas. Cárdenas es el primero que sale del castillo, precisamente porque quería algo más austero. Este lugar es estratégico por cómo puedes llegar a él. La verdad es que ya había sido utilizado. Yo no sabía que el presidente Carranza lo había expropiado, se los expropió a los Martínez del Río. Hasta 1923 termina el pleito y se les paga, porque aquí vivió Álvaro Obregón en algún momento. Siempre estuvo estratégicamente ubicado entre el castillo, entre Palacio Nacional y Los Pinos. Entonces era un área muy interesante. Cuando Lázaro Cárdenas vive en esta casa que remodela ese chalet que habían hecho los Martínez del Río, le da digamos, es una muy buena casa de las Lomas finalmente, ¿no? Esa investidura que les digo. Pero Miguelito Alemán sí se fue con una remodelación, una construcción. Es de nueva. Estilo ecléctico, para estar al tono con la arquitectura internacional. Es una mezcla de todos los estilos. Ecléctico barroco mexicano. Del arquitecto Giró, que muere y lo termina el arquitecto Parra. Casi no la habita porque se le va todo el sexenio en hacerlo. Bueno, cuando estaba inaugurado, era lo más lujoso, los candiles, las vajillas, los tapetes, los muebles, pero también muebles mexicanos de marquetería. O sea, era como un espejo que queríamos enseñarle a ese mundo que México era un país moderno, que México era un país con mucha historia. Y una cosa que sí se hizo con el presidente Carlos Salinas de Gortari fue que la obra, a muchos artistas se les pidió obra específicamente para esta residencia, en 1993 aproximadamente. Pero bueno, vamos a regresarnos otro poquito. ¿Ok? Es que hay Porque mucho. después del Palacio Nacional, que sabemos que no vivieron los presidentes,
Donde sí vivieron fue en el castillo de Chapultepec. El que primero lo utilizó fue Maximiliano, luego Juárez regresa y dijo, pues como dicen, reyes ni de la baraja, ¿no? O Sí. emperadores ni de la baraja. Que había sido un monumento militar, o sea, era un edificio militar. Era la academia. Había sido una residencia de verano que quisieron establecer los Galvez, y luego aquí se funda el Colegio Militar y estuvo mucho tiempo en el castillo. ¿Quién lo habilita ya para vivir? Porfirio Díaz, para venirse al verano, porque imagínense cómo ha cambiado el clima, que realmente la Ciudad de México, el centro histórico era muy caliente, entonces se venía entre los árboles. Imagínate, se va a la residencia de verano y estamos a un paso. Sí, sí. Claro. Y luego, una vez que ya Porfirio Díaz la habilita, entonces sí, por ejemplo, Madero, Carranza, pero sobre todo los sonorenses de la Huerta, Obregón, Calles y luego los del Maximato, sí viven en el castillo de Chapultepec. Ahí es cuando Cárdenas le toca también y dice, a ver, pues no podemos vivir como república en un castillo, y lo dona para construir o ahí fundar el Museo Nacional de Historia. Exacto, que además es una belleza porque esa remodelación que le hace Porfirio Díaz, imagínense el afrancesamiento Benito, Sí, el no. Alcázar, no existía, era un cuartel. Y después de la guerra con los Estados Unidos, que además, qué emblemáticos esos tres lugares, porque la guerra de los Estados Unidos tocó profundamente, que tuvimos con Estados Unidos, estas tres residencias, hubieron batallas, La se batalla tomaron. Molino del Rey, que fue aquí, Ajá. a 200 metros de donde Sí, estamos. sí, sí. Oye, y bueno, entonces compran ya o adquieren para uso oficial, ahora sí, como residencia, el Rancho La Hormiga. Y Cárdenas decide habitar aquí y le pone los pinos. Cuentan también, lo he visto en varias fuentes, Creo que puede ser sí, creíble, sí, yo también lo que creo. le puso los pinos porque así se llamaba la huerta, donde le declaró su amor a Amalia Solórzano. En Michoacán. Allá en Michoacán. En Tacámbaro. Oye, y se llamaba La Hormiga, hay una fuente que leí por ahí que es porque había muchas hormigas, no, realmente era una propiedad tan grandes esos latifundios que tenía la familia Martínez del Río y que en algún momento tuvieron también los Rincón Gallardo, que de 56,000 metros cuadrados era chiquita y era La Hormiga de las propiedades. Mira. Porque son 56,000 metros cuadrados. La historia también se construye con la leyenda. No, tiene que ver mucho Oye, Benito, con... pero yo estoy en tu contra como generalmente y además siempre con la razón que me asiste. Ya vamos Yo a sí empezar. creo que son necesarias las residencias oficiales. No. Te voy a decir por qué. Para eventos protocolarios, No, sí. no, pero para vivir... Para vivir, digo, no esta casa, pero por ejemplo, esta casa, la esta Casa Blanca, solo una pequeña ala es para habitación. ¿Cómo se llama la de la de Londres? No, Downing Street. Pero, a Downing ver, el número Street. 10 de Downing Street, donde vive el primer ministro. Sí. ejemplo. El Palacio de Buckingham es donde No, pero vive la el reina. Palacio ahí sí porque es Exacto. monarquía. No, pero la Casa Rosada, a lo que Exacto. voy es... No, la Casa Rosada es argentina. Es Por eso no, Argentina. pero A ver, en estoy- Francia, Monsieur Macron ¿Cuál vive es? en Los Inválidos. Es una de las maravillas Más grandes. arquitectónicas divinas. A lo que voy es, se habilitaron espacios que quizá su naturaleza no era esa, pero a lo que voy yo es que sí creo que el presidente debe tener un lugar amplio, Sí. y no en construcción de metros cuadrados de la casa propiamente, un lugar donde pueda recibir, por cuestiones de seguridad, Sí. muy bien protegido, con accesos por todos lados. Yo sí creo que, por ejemplo, a mí me parece que Los Pinos funcionaba muy bien como residencia oficial. Ahora, vimos excesos como Alemán, claro, pero vimos también, por ejemplo, las cabañas esas de Fox que hizo por ahí, o ves la de Cárdenas. Dicen por ahí, aquí que Gustavo Díaz Ordaz incluso tenía una pequeña pista para karts. Sí, para los go-karts. De hecho, también Alemán manda a hacer una alberca. Ese tipo de excesos finalmente ha sido el gran, pues, piedra en el zapato de nuestros gobiernos, ¿no? Claro, pero La corrupción y el dispendio, digámoslo así. exactamente. Pero estoy de acuerdo contigo, porque esta casa funcionaba y además una cosa muy importante. O sea, lo están que de tú- acuerdo los dos con... Que haya una casa oficial, porque además no nada más era el dispendio de la familia, fue el rostro que daba México a muchísimos eventos. En este lugar se A dieron ver, muchísimas pero no tiene nada- reuniones con el mundo. Es más sencillo llegar acá que entrar a Palacio Nacional. Pero Yo no ahí tiene sí- nada que ver los eventos protocolarios, el recibimiento de que la vida embajadores, de privada. presidentes, que la vida privada. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, entonces está de acuerdo. en eso sí, pero lo del rostro es decir, si tú vienes de Francia para visitar al presidente en Palacio, pues vas a ir en una limusina, te van a abrir el tránsito, o sea, realmente nunca vas a tener
no vas a pasar por Tepito y la calle donde te venden la droga. Ok, pero si tú vas a una cena de Estado en la Casa Blanca, o vas a una cena de Estado en la Casa Rosada, vas a una cena de Estado en Los Inválidos, Miraflores. O en Palacio. O en Palacio, o aquí sientes que existe esa presencia de ese gobierno y de esa república. Finalmente es el emblema. Bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos? Moctezuma lo tenía así. Él y en sus casas sentía esa necesidad de poner el poder y de hacerlo. ¿Para qué nos vamos tan lejos? 1500. O sea, además, pero exacto, pero por ejemplo, O sea, Ok. no nos fuimos lejos. Es que el poder será siempre el poder, ¿no? claro, pero yo simplemente lo veo por seguridad. Es decir, aquí puedes tener el helipuerto, si el presidente necesita salir. Acuérdate de los bloqueos en los tiempos de Peña Nieto o de Salinas. O sea, pues prácticamente estaba sitiado Los Pinos. ¿Estuvieron aquí ustedes alguna vez cuando fue residencia oficial? Yo sí hice un recorrido porque me gané un premio en la escuela. Yo vine a un evento. Yo vine a los, Yo vine a un evento. a los premios nacionales. Wow, precioso. Ah, Oye, no, precioso. ¿no te gustó? No, Porque claro cuenta. que no. No, todo era, además te citaban una hora antes, siempre era... ¿Una hora? 2, 3 horas antes. Bueno, Pero, por ejemplo, a mí me gustó la vez que conocí. Me decepcionó porque me parece que no tiene historia. O sea, ir a Palacio a algún evento era 1000 veces mejor porque Bueno. pues está pesando ahí más de 500 años de historia, ¿no? Aquí, pues la calzada un poco, la calzada de los presidentes, más o menos. Lo que me llamó la atención es que nunca había visto el busto de Margarito Zuazo, que es a quien yo llamo el verdadero Juan Escutia, que es el que en la batalla de Molino del Rey, el 8 de septiembre, se envuelve en la bandera, se pone la chaqueta y sale a combatir y lo matan. Bandera que estuvo expuesta en la Galería Nacional y creo que ahora en el Castillo de Chapultepec. Ahí sí se ven los rastros de su sangre. Y estaba en la entrada por donde cuando venías a un evento Se veía. te recibían. Y ahí está el busto de Margarito Zuazo. Y es que además eso es muy interesante porque fue el presidente Comonfort que hace un rincón especial para la reforma y uno de los grandes homenajes que hacen esos tres de la reforma, esos tres grandes, porque está el busto de Lerdo de Tejada, de Comonfort y de Benito Juárez, a ese héroe. ¿Por qué? Porque de pronto pensamos que la intervención estadounidense fue una cosa muy, pues fueron 2 años, fue terrorífico, no nada más lo que significó por esa gran batalla y esas muertes, sino porque en el Palacio Nacional ondeó la bandera estadounidense el 16 de septiembre de 1847. Entonces, es, digamos, esa república restaurada de los liberales que hacen justo en Molino del Rey. A mí el edificio de Molino del Rey me llama mucho la atención porque es muy masivo. Ahora hay que imaginártelo como un silo lleno de cereal, lleno con un molino, con una rueca, porque además utilizaban el agua que acababa de llegar todavía del... rueca no, rueca No, rueca es no. Pero yo creo que... ¿Cómo le llamas al...? la piedra de molino. La piedra de molino, del agua que bajaba del acueducto. Pero yo Si no, creo que rueca es podemos otra cosa. hablar de mucho más del Molino del Rey ahora que vayamos para el Molino del Rey. Bueno, pues es que estamos rodeados, este lugar está lleno de muchas historias. Déjenme, a ver, voy a seguir metiendo mi cucharita. Un lugar se signa por los personajes que vivieron en él y no por la grandeza que pueda tener el propio edificio, por lo que sucedió ahí, por las cosas que pasaron, por cómo la historia fue cambiando. El lugar solamente es así como una especie de símbolo, pero lo verdaderamente importante es lo que sucedió. No, claro. Y yo creo que falta una gran historia de la vida en Los Pinos, o sea, desde el 34 hasta el 2018. ¿Saben que aquí se firmó la expropiación petrolera? No fue en Palacio Nacional, fue aquí. Ya, creo, nos vamos. ¿Pero por qué? Pues porque Miguel Alemán tiene un compromiso. Porque se aparece Miguel Alemán en las noches. No se pierdan, hay una aplicación que vienes a visitar. Son unos chavos maravillosos que hicieron por las fotos que hay de cada cosa que se dio. Tú puedes ir con tu aplicación viendo, aquí fue la foto tal, aquí estuvo Kennedy. En fin, está llena de historia. Hoy es un centro cultural que está abierto al público, pueden venir a visitarlo. Esto es de todos nosotros, de todos los mexicanos. Esto fue el ADN de la historia, Isabel Revuelta. Gracias. Alejandro Rosas. Gracias. Benito Taibo. Nos vemos a la próxima.